Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Si somos objetivos, si realmente somos realistas, honestos, independientemente de cualquier posición política, de las diferencias que usted pueda tener con el gobierno de Luis Abinader, con el PRM, con sus principales figuras, con los funcionarios que han estado manejando la cosa pública, independientemente de todas esas cosas, creo que es de justicia reconocer los esfuerzos que ha hecho el presidente, él en persona, y su equipo de gobierno para manejar primero un problema que es inédito, una pandemia que nosotros no veíamos desde hace más de 100 años. Y además de eso, sus efectos, que tampoco tenemos unos precedentes ahí cercanos, y es una situación que todavía está en marcha. Se ha hecho un tremendo esfuerzo y el presidente se ha empeñado a fondo en lo que tiene que ver con el manejo de la economía. Ha hecho un esfuerzo extraordinario para reactivar todas las actividades productivas. Ha sido un trabajador incansable. Yo creo que eso está ahí y es algo que merece ser reconocido. Yo siempre a Danilo Medina, una de las cosas que le reconocí fue precisamente su capacidad de trabajo, porque fue un hombre que no recuerdo se haya tomado unas vacaciones durante los 8 años que gobernó la República Dominicana. Y era un hombre trabajador, incluso hasta los domingos los dedicaba al trabajo de impulsar unos proyectos que él personalmente dirigía. Y creo que Luis Abinader le ha seguido los pasos. Y qué bueno que nosotros hemos tenido en medio de esta pandemia una persona sensata, una persona prudente. Porque como decía, lo que hemos estado manejando es una situación inédita, que requiere de paciencia, que requiere de mucha cautela y además de eso también de visión, de saberse orientar, contar con buenas asesorías y tener gente con capacidad para aportar, para ayudar a solucionar problemas que no son de fácil manejo. Y esto porque si usted le echa un vistazo a lo que ha ocurrido en nuestra región y lo que ha ocurrido en el mundo, usted se va a encontrar que no todos los países han tenido la suerte de contar con dirigentes lo suficientemente sensatos. Muchos no han estado a la altura de las circunstancias. Usted tiene, por ejemplo, el caso de Brasil, donde hay un personaje que se ha destacado precisamente por minimizar la importancia de una enfermedad, de una pandemia. No obstante a que su país ha sido duramente golpeado y miles de personas han muerto y otros miles más han sido afectados y la han pasado muy mal en los centros de salud. No ha sido un asunto de fácil manejo. Miren, ahora mismo en el Reino Unido están evaluando el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Boris Johnson. Y ha aparecido un ministro ahí que está dando unos testimonios de la actitud que mantuvo en sus inicios, en los inicios de la pandemia, el jefe del gobierno.
que llegó a plantear, según ese testimonio, que ese era un virus que no representaba ningún peligro, y que para demostrarlo él públicamente iba a hacer que le inocularan el virus. Y cuando su principal asesor de salud le sugirió el confinamiento como forma de contener los contagios, la reacción de Boris Johnson, según, reitero, ese mismo testimonio, fue la de no solo negar la peligrosidad del virus, sino que él prefería, antes que cerrar el país, él prefería ver montones de cadáveres como consecuencia de la enfermedad. Se acusa al primer ministro de no haber autorizado el confinamiento oportunamente. Y eso está ocurriendo nada más y nada menos que en Gran Bretaña, en donde hay profesionales de la salud con mucho conocimiento, donde hay laboratorios técnicos en todas las áreas. Y sin embargo, pues ahí tenemos eso como ejemplo. Yo también registro en mi memoria algo que ocurrió en Alemania con la señora Merkel, que en un momento determinado, cuando se aceleraban los contagios, ella llegó a plantear, bueno, nosotros tenemos obligatoriamente que decretar un confinamiento para detener esto, porque de lo contrario vamos a tener aquí una emergencia sanitaria y corremos el riesgo de que colapsen nuestros centros de salud. Poco después, ella apareció rectificando y diciendo que había cometido un error y dejaba sin efecto eso que ella había anunciado. Pero esa posición de la señora Merkel no obedeció a que ella reconsiderara su visión sobre el momento que estaba viviendo Alemania, sino era un problema legal que había, porque resulta que los gobiernos locales estaban en contra del confinamiento y ella quería imponer el confinamiento. Pero finalmente entendió que la ley no la facultaba para eso y por eso reconsideró su posición. Pero eso se llegó a producir. Fíjense que es una situación tan complicada que hasta eso se ha producido, contradicciones entre gobiernos locales, gobierno central, gente inconforme que no quiere aceptar los confinamientos, que no quieren ni siquiera utilizar las mascarillas y que entienden que eso es una forma de violentar sus derechos, y en países como Alemania y otros se han producido incluso manifestaciones. Actualmente en Argentina, en donde se decretó un confinamiento por 8 días, hay manifestaciones de gente inconforme, que no entienden que eso no es necesario, que eso les afecta y no quieren someterse a ese tipo de medidas. En esa misma Argentina se produjo una situación, una contradicción entre el gobierno central y los gobiernos locales. Argentina es un país con cierto nivel de descentralización. Los gobiernos locales tienen más o menos amplias competencias. Entonces el gobierno central decidió la suspensión de las clases presenciales. Y hubo, como el caso, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, en donde las autoridades locales decidieron que esa era una medida improcedente. Y esas contradicciones llegaron incluso al Tribunal Supremo argentino.
hasta eso se ha producido en el marco de la pandemia, como consecuencia de visiones distintas. Aquí usted se encuentra con gente que le dice, gente que tiene intereses, propietarios de negocios, que te dicen a ti, ese es un confinamiento, lo que se acaba, por ejemplo, de decidir ahora, que no tiene sentido, porque lo que produce el problema es el denominado teteo, son esas aglomeraciones que se producen en los colmadones, el problema que hay en el transporte público, pero en el caso, por ejemplo, de los restaurantes y de muchos bares hay un mayor respeto a la distancia social. Nosotros nos manejamos conforme a un protocolo que se respeta y por tanto no hay necesidad de adoptar ese tipo de medidas. Eso te dicen algunos. Y no dejan de tener cierta razón. En realidad, el toque de queda pudiera ser innecesario. Hay países que eso no han apelado a eso activamente, salvo en momentos muy determinados. Por ejemplo, en el caso de Miami, el estado de la Florida, allí se apeló al toque de queda una oportunidad cuando, a propósito de unas celebraciones que son tradicionales, que se producen en el área del downtown, pues se estaba aglomerando una cantidad de gente jóvenes, que era un tremendo peligro en un momento en el que los contagios estaban en un nivel más o menos alto. Y se apeló a esa decisión para evitar que se acelerara el contagio. Pero en general esa no ha sido una línea, esa no ha sido una medida a la que se ha apelado activamente en la Florida. ¿Por qué? Bueno, porque en la Florida tú no te encuentras con ese fenómeno de los colmadones y esa forma de compartir que tenemos aquí, que genera muchísimos problemas. Y basta con tú controlar algunas cosas sin necesidad de llegar al toque de queda. Si se respetara la distancia social, y eso es perfectamente posible sin una medida extrema como el toque de queda, pues eso sería totalmente innecesario. Ahora, aquí en República Dominicana, esa es la medida más efectiva. Eso es lamentable uno tener que reconocerlo, pero esa es la medida más efectiva. Incluso si yo hubiese sido el gobierno, yo a lo mejor hubiera optado por un confinamiento un poco más severo, pero por menos tiempo. Por menos tiempo. En Argentina, y yo no estoy seguro de que el caso dominicano lo amerite, pero en Argentina se decidió un confinamiento duro por 8 días. Nosotros pudimos haber tomado una decisión más drástica por menos tiempo, porque la verdad es que uno se sienta aquí y comienza a opinar, pero la visión del que tiene una responsabilidad, del que paga una nómina, del que paga una seguridad social y tiene un alquiler o tiene un préstamo para un emprendimiento, para un negocio determinado, ese sabe perfectamente lo que es un confinamiento. Y no es un asunto tan sencillo como mucha gente piensa, como que tú vengas y te sientes aquí y comiences a opinar. Entonces nosotros hemos tenido, gracias a Dios, autoridades que se han manejado con sensatez, porque a pesar del esfuerzo, de la intención de reanimar la economía, de ese empeño que se ha puesto aquí por lograr que las cosas arranquen, y ahí estamos viendo resultados conforme a lo que anunció el Banco Central, a pesar de eso, hay la suficiente cordura como para decir, bueno, el confinamiento es duro. O el confinamiento no, sino la situación amerita de algún tipo de restricción, aunque sean medidas difíciles.
pero te las impone la realidad. Y entonces yo creo que eso es manejarse con sensatez, aunque usted pueda estar o no de acuerdo en algunos detalles. Yo, por ejemplo, creo, ya les dije que hubiese sido partidario de medidas un poco más drásticas, porque la verdad es que lo primordial aquí, si usted tiene un crecimiento de la economía de un 40% en un mes determinado, tú puedes sacrificar un poquito la velocidad de crecimiento en aras de tú evitar mañana tener que producir medidas más drásticas o que te vaya a colapsar el sistema de salud y que eso te imponga entonces un confinamiento durísimo, con la consecuencia que eso puede tener, porque cuando tú mandas para su casa por un periodo más o menos prolongado a la gente y lo encierras, tú tienes que de alguna forma velar porque la gente tenga sus necesidades cubiertas durante ese confinamiento. Y entonces ahí vienen los esfuerzos que hay que hacer para ir en auxilio de los vulnerables. No es un asunto de manejo tan cómodo y hay muchos riesgos, Por eso es que es un asunto difícil y hay que tener el cuidado del lugar. Miren, por ejemplo, en el caso de la India, porque yo digo, en todo esto hay muchos riesgos, hay que estar consciente de que habrá coronavirus por mucho tiempo. Aquí vamos a tener coronavirus por mucho tiempo, porque todavía tenemos que hacer mayores esfuerzos en el marco del programa de vacunación, cubrir la parte de la población que es necesario para usted alcanzar la inmunidad de rebaño lleva tiempo, y con respecto a la propia inmunidad de rebaño no hay una certeza de que eso se pueda conseguir en una manera tan fácil como algunos están planteando. La OMS ha hecho algunos señalamientos con respecto a eso y ya se sabe que aunque las vacunas resuelven, y lo estamos viendo en el caso de los países que están más avanzados, pero eso lleva su tiempo. Y mientras tanto hay unos riesgos en el camino, como eso que ahora mismo nos está afectando a todos, lo que estamos viendo, lo que se está viviendo en otros países, y la posibilidad de que incluso podamos superar esto, retomar otra vez cierta normalidad, y a lo mejor dentro de un tiempo podemos tener un nuevo rebrote. Eso no se puede descartar, porque es la forma en que se comportan, es lo que se produce generalmente durante las pandemias. Entonces nosotros tenemos que saber que nos queda un tiempo lidiando con este problema y que durante ese tiempo hay unos riesgos, como eso que se está viendo en India. En India ha aparecido ahora una enfermedad, se llama mucormicosis. Mucormicosis. Yo primera vez que oigo hablar de esta enfermedad, pero se produce por un hongo que está presente en las frutas, las verduras, en estado más o menos de descomposición, y entonces parece como que como consecuencia de la utilización de algunos medicamentos, o específicamente de los esteroides, eso es lo que sospechan algunos especialistas de la India. Como consecuencia del uso de los esteroides, recuerden que hay un esteroide que se determinó que puede ayudar a controlar el coronavirus, y eso se está utilizando en distintos países, incluyendo India. Como consecuencia de eso, entonces hay un brote de esa enfermedad, más de 9,000 casos de mucormicosis, que le dicen tiene el hongo negro, que según los especialistas el tratamiento es súper caro, porque hay que estar durante 20 días administrándole a los pacientes unos antimicóticos que cuestan muchísimo dinero,
Y entonces en el caso de India hay escasez incluso de eso. Y para salvar a algunos pacientes hubo que sacarle hasta un ojo. Eso, leí un reportaje bastante impresionante sobre este asunto. Y entonces hay esos riesgos. Ahora mismo aparece una nueva variante en Brasil, otra variante en Brasil, que dicen que es una variante peligrosa del coronavirus. Entonces, esas son cosas que están ahí. Y habrá que vérsela con todo esto. Entonces, es una batalla, es una pelea en la que tú tienes que ser lo suficientemente inteligente como para combinar la lucha contra la enfermedad y al mismo tiempo vivir, que no te maten las necesidades, que no te mate la falta de comida, que no te afecte, que no altere tu existencia otros problemas derivados que nos afecten lo menos posible o que el impacto sea el menor de la enfermedad. Y todo esto, su manejo es realmente complejo. Y por eso yo creo que hay que ser comprensible con las autoridades, reconocer los esfuerzos que se han estado haciendo y al mismo tiempo mantener una actitud positiva. Me parece que nosotros debemos ser un poquito más creativos con el programa de vacunación, porque hay mucha gente, y eso en todo el mundo está ocurriendo, hay gente que se resiste, gente que se niega a vacunarse, y entonces se están apelando a una serie de mecanismos para estimular a la gente que vaya. En Nueva York están haciendo una rifa para estimular a la gente que se vacune. El que se vacune le dan un tiquecito, participa en esa rifa y entonces es una manera de incentivar. Incluso hasta marihuana le están dando. Hasta un porro de marihuana al que se vacune le dan ahí. A mí eso me resulta un poco sumamente extraño, pero bueno, eso lo están haciendo. En Europa hay un país, creo que es Polonia, ¿no? Un país de estos de Europa del Este, que está dando 25 euros al que se vacune. Y hay otros que tienen incentivos diferentes. Nosotros tenemos que ponerle la vacuna más cerca a la gente. En Estados Unidos, por ejemplo, en las farmacias se han montado unos puestos de vacunación. Y se vacunan en empresas y se vacunan en centros comerciales. El asunto es que nosotros tenemos que ser creativos para avanzar con más rapidez en esto. Porque aparentemente la disponibilidad de vacunas la tenemos garantizada, o hasta ahora la hemos garantizado, pero la velocidad es un poco lenta. Y aquí esto realmente cuenta. Y por eso yo creo que debemos poner un poquito más de empeño en este asunto. Vamos a una pausa. Volvemos en un momento.